El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Qué bueno que me acompañan en este programa que analiza las claves de la política internacional. Sudáfrica se apunta con toda seguridad en el tablero electoral y político, pues el 29 de mayo celebra elecciones, en donde Cyril Ramaphosa, el actual presidente y líder del Congreso Nacional Africano, busca la reelección y en donde se juega también el regreso del expresidente Jacob Zuma. Pero, ¿qué está en juego con estas elecciones cuando se cumplen 30 años después del fin del apartheid? ¿Cuáles son los temas que más preocupan a los sudafricanos? ¿Cómo ha evolucionado el ciclo económico? ¿Qué es lo que propone Julius Malema, el líder principal de Freedom Fighters? Les pido por favor que me acompañen. Sudáfrica ha sido un tradicional faro de esperanza dentro del precario juego democrático en África. Después de décadas del apartheid y del sistema de segregación racial basada en el color de piel, el país realizó una transición pacífica a la democracia en 1994. A partir de entonces, la democracia sudafricana ha estado dominada por un solo partido, el Congreso Nacional Africano, sostenido por la histórica figura de Nelson Mandela. Bajo enormes desafíos, el actual presidente Cyril Ramaphosa busca conquistar la reelección en lo que parece ser la contienda política más reñida desde hace 3 décadas, con posibilidades de que el partido oficialista pierda su mayoría en el Congreso y se vea obligado a coaligarse con otros partidos políticos. El 29 de mayo, Sudáfrica celebra elecciones presidenciales. Aquí se está disputando la reelección de Cyril Ramaphosa, el presidente del Congreso Nacional Africano, y el regreso político del expresidente Jacob Zuma, quien tiene ahora su propio partido político. Para hablar de la importancia de la escena política, económica y social en Sudáfrica, nos acompañan desde el Complejo Cultural de Los Pinos el embajador Jorge Álvarez Fuentes, diplomático de carrera y exdirector general para África y Medio Oriente de la Cancillería Mexicana. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Nos acompaña la doctora Hilda Varela. Ella es profesora del Centro de Estudios de África y Asia del Colegio de México. Hilda, un gusto tenerte acá. Gracias. Y está con nosotros también el doctor Marco Antonio Reyes Lugardo, especialista en temas africanos y profesor invitado de la UAM Iztapalapa. Bienvenido, Marco Antonio. Encantado. Embajador, ¿cuál es la importancia de las elecciones en Sudáfrica cuando ya se cumplen los 30 años del fin del apartheid? Yo creo que la importancia radica de que se trata de la 7ª elección general parlamentaria que determinará seguramente un nuevo curso en el desarrollo político de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque durante estos 30 años el Congreso Nacional Africano, el partido político que llevó al poder a Nelson Mandela, tiene hoy un escenario mucho más complejo y todo apunta a que posiblemente no obtenga una mayoría. Y por lo tanto los escenarios políticos van a ser muy nuevos para Sudáfrica, en medio también de una situación económica complicada, que tiene que ver con una alta tasa de desempleo, con problemas en el suministro de energía, con problemas también en la provisión de servicios, y como siempre pasa, las elecciones se ganan o se pierden también en función de la actuación del gobierno de Cyril Ramaphosa. Está en juego mucho para Sudáfrica, y Sudáfrica tiene un peso gravitacional en el continente africano y en la escena internacional. Claro.
Hilda, ¿podrá gobernar en solitario el Congreso Nacional Africano o confías en que va a tener el control del Congreso? Ahorita es difícil saber realmente qué está pasando, ¿no? Además, yo creo que es hasta el momento en que veamos el resultado de las elecciones, sabremos qué pasó en realidad. Por un lado se habla de la posibilidad de hacer coaliciones. Se hablan de 2 o 3 coaliciones, pero hay una serie de juegos de poder que no es tan fácil ver estas coaliciones. Además, hay cosas que son importantes de tomar en cuenta. La gente de 35 años o menos no tiene realmente una vivencia de qué fue el apartheid y por lo tanto no se consideran fieles al Congreso Nacional Africano. En cambio, la gente mayor considera que, independientemente de que haya habido problemas con el partido en el poder, consideran que es fundamental porque fue el que consiguió, y yo aquí subrayaría, lo que pasó en 94 no fue solamente un triunfo democrático de un movimiento, en específico el Congreso Nacional Africano, sino que fue la derrota del racismo. O sea, es un aspecto fundamental y que lamentablemente los jóvenes no tienen conciencia de eso. Ahora, otro aspecto importante es que gran parte del electorado es femenino y las mujeres en general tienden a votar precisamente este sentimiento de fidelidad por el Congreso Nacional Africano. Además, hay una serie de factores que podríamos decir extra sudafricanos que pueden jugar en favor o en contra de que el Congreso Nacional Africano continúe. Concretamente, el hecho de que Sudáfrica en diciembre pasado haya presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por posibles casos de genocidio en Gaza, eso incrementó mucho, favoreció otra vez la popularidad del presidente, porque antes de esa declaración, antes de esa petición, en Sudáfrica, en diferentes ciudades, había habido importantísimas manifestaciones en favor de Gaza. Hay un sentimiento muy fuerte entre la población, ahí sí diríamos entre la clase trabajadora, de solidaridad con Gaza. Entonces probablemente se dice que esto pueda subirle puntos concretamente al presidente en turno, lo que podría facilitar que el Congreso Nacional Africano consiga un poco más del 50%. Pero vamos a ver qué pasa. Marco Antonio, ¿cómo estás viendo la situación ahora que se celebran elecciones en Sudáfrica? Claro, yo creo que Sudáfrica sin duda es un ícono a nivel africano. Yo pensaría que, tanto en el sentido que planteaba la doctora Hilda, 94 implica una derrota del racismo, pero también hay que considerar que el racismo se regenera constantemente de modos muy particulares, y en ese sentido Sudáfrica, si bien es uno de los casos que emprende una lucha muy particular contra el racismo, tiene que plantearse también 30 años después qué hacer con esa reproducción del racismo. Es decir, la independencia o el fin del apartheid necesariamente terminó con eso que algunos autores de América Latina llaman la colonialidad, es decir, aquellas huellas que quedan herencia del proceso de colonización. Y creo que en ese caso, los 30 años después, las elecciones que se están planteando tendrán que ser vistas no solamente como una mera disputa electoral, sino un replanteamiento de lo que ha quedado pendiente de parte del CNA durante prácticamente 3 décadas. Si uno revisa las promesas del CNA hace 30 años, muchas de ellas quedan a deber. Yo creo que una de las cuestiones que a mí en lo particular sugeriría estar revisando de manera muy cauta con instrumental quirúrgico es el tema de la devolución de las tierras. Sí, uno de los asuntos o de las agendas pendientes del Congreso Nacional Africano, con una cosa que también quiero decir antes de pasar a la otra ronda. Sin duda, el CNA gana en 1994 una batalla larga en contra de un régimen de separación entre la población. Y también creo que a 30 años después de ese triunfo, una circunstancia que hay que tomar mucho en cuenta es no cargarle al CNA una doble obligación de independencia. Es decir, 30 años después basta, 3 décadas bastan para terminar con todas también las herencias del régimen del apartheid. Entonces sí creo que si de por sí todas las críticas que hacemos al CNA le cargamos toda la responsabilidad histórica de aliviar todos esos problemas heredados por el periodo colonial, entonces creo que también tendremos que tener mucha cautela en torno a eso. Embajador, ¿y cómo juega el tema de la democracia? Hay un desencanto de la democracia, cómo se están relacionando los jóvenes, quienes no se sienten representados, es decir, una democracia, un declive democrático que de alguna manera también
está decantando la vinculación de los jóvenes con los satisfactores de la sociedad, se está privilegiando a las élites políticas y económicas. ¿Ves un desencanto en Sudáfrica? Yo sí veo un desencanto, y veo un desencanto en los hechos cuando vemos que hay a nivel de la vida política de Sudáfrica desprendimientos. Cuando vemos el caso de un nuevo partido que hoy encabeza el expresidente, pero si vemos el caso de Julius Malema, y cuando vemos también que hay elementos de la agenda que el CNA viene planteando desde hace tiempo y que no encuentran eco, o el eco que esperaría el partido en el gobierno, en este binomio entre partido y gobierno, sobre todo entre los jóvenes. Hay un desempleo del 30% a nivel general, y entre los jóvenes entre 15 y 25 años del 60%. Hay temas que están ahí muy, muy arraigados y que tienen que ver con lo que señalaba atinadamente Marco, que tiene que ver con un déficit y cargarle una doble cuenta a eso, en lo que se refiere, por ejemplo, a la provisión de servicios básicos, que tienen que ver, para muchos jóvenes está siendo sumamente difícil, si no imposible, acceder a una casa digna, el tener condiciones de empleo mejores en un avance de una sociedad y de una economía que marca también el ritmo y que está articulada en el contexto global. Entonces, hay que subrayar, Sudáfrica es una democracia, y es una democracia vibrante, importante, relevante, que desde México tenemos que prestarle mayor atención, y que en ese sentido hay la perspectiva que, como bien comentaba Hilda, pues veremos, parecería, hay indicios claros de que las posibilidades de un gobierno de coalición van a ser muy altas. ¿Cómo se pronunciarán los jóvenes electores, o las mujeres o sectores, cuando hemos visto una declinación constante en la participación? Sí. ¿Habrá una alta participación? ¿Superará el 62% que hubo en las elecciones pasadas en 2019? Ahí está, yo creo, parte de la importante ecuación que se juega. ¿Y cómo juega el voto indeciso? ¿Será decisivo, Marco, Hilda? Yo creo que sí va a ser. Yo aquí subrayaría algo que dijo Marco. El sistema que había hasta el 94, obviamente sí había una discriminación racial, pero ese no era el núcleo, esa era la parte superficial del fenómeno. El problema es que fueron más de 3 siglos de explotación basada en el color de la piel. Eso implica que pobreza y color de la piel, concretamente negra, van de la mano. Entonces, bueno, ningún gobierno en 30 años puede corregir, y aquí no estoy exculpando al gobierno en el poder, ningún gobierno puede corregir los lastres de 3 siglos de explotación, de una marginación, de una exclusión en todos los aspectos, a grado tal que se decía que la gente negra era una especie de subhumanos. Entonces, bueno, no los pueden corregir. Ahora, lo de los indecisos, cuando uno ve la posibilidad de formación de coaliciones, dentro de los mismos partidos políticos, uno ve que hay gente que es favorable a hacer una coalición con tal o cual partido, y otros dicen no, porque este partido, allí está alguien que fue nuestro enemigo histórico, por ejemplo. Y entonces juegan esta clase de recuerdos de quién fuiste, o de quién eres, o no sé qué tanto. Pero yo creo que fundamentalmente el tema de los indecisos está tal vez en la juventud. Porque ellos, yo subrayo, ellos no vivieron lo que fue el apartheid y no pueden entender esa gravedad del apartheid. Sudáfrica del 94 era todavía todas las huellas del apartheid tremendas, y era una cosa, era desgarrador lo que uno veía en Sudáfrica. Claro. Y estos jóvenes ya regresando unos años después, por ejemplo en el 94, la gente negra era discriminada en restaurantes. Y estoy hablando después del triunfo de Mandela. Y muchas veces era, por ejemplo, gente negra que decía, no, tú negro no puedes entrar a este restaurante. Y 4 o 5 años después uno veía a niños blancos y negros jugando como si nada.
maravillosa, una armonía. Y eso yo creo que también hay que subrayarlo. Antes la gente en Sudáfrica se identificaba por su grupo étnico. Ahora la gente se identifica en Sudáfrica como sudafricano. Y tiene uno que preguntarle cuál es tu background, tu antecedente cultural, y entonces ya te dicen, bueno, yo hablo Soto, yo hablo, en fin, ¿no? Pero eso es un logro, es muy difícil cambiar en 30 años, en lograr este sentido de identidad, y es un gran logro que ha tenido el sistema, indudablemente a partir de Mandela, y es esa idea de que se identifican como sudafricanos. Y en un momento dado, volviendo al sector de los indecisos, ellos consideran para Sudáfrica qué es mejor, y ya no piensan tanto en, por ejemplo, en lo que pasó hace unos años o otro tipo de posibilidades, piensan en cuáles son nuestros problemas. Allí, por ejemplo, es muy interesante, entre los principales problemas que maneja la población cuando les preguntan, el primero es desempleo, el segundo es condiciones de vida para la gente negra, el tercero es distribución de servicios sociales, y curiosamente corrupción viene como en cuarto o quinto lugar. Entonces vemos cómo allí los indecisos están precisamente en ese margen. ¿Qué tanto me afecta? ¿Ha habido mejoría en mis condiciones de vida? Sobre todo estoy pensando en la mayoría que es población negra, ¿no? ¿Ha habido mejoría o no ha habido mejoría? ¿Qué tanto me promete tal o cual partido que se va a mejorar mi situación? Pero ¿cómo juega el tema del racismo en esta jornada electoral? Pensemos un poco, Marco Antonio, en el nacionalismo negro. ¿Qué está proponiendo Julius Malema, una izquierda, los Freedom Fighters como un partido político radical? Yo creo que yo sería muy cauteloso al considerar a los Freedom Fighters como un partido completamente radical. Ciertamente creo que una de las banderas que levanta Freedom Fighters es algo que yo levantaba hace ratito, que es el tema agrario, la devolución, digamos, agraria a las poblaciones originarias, un tema complicadísimo, porque una cuestión es hablar de devolución y otra cuestión es hablar de cómo se va a devolver. Nacionalización de las tierras no necesariamente es devolución de las tierras a sus pobladores originarios, sino que algunos autores como Mahmoud Mamdani consideran que es una recolonización del territorio, ahora de parte del Estado. ¿Sin compensación? Sí, con compensación, pero aún así las fincas devienen propiedad del Estado y se regresan a la población. Ahora, ¿en qué estatus se regresan? ¿En propiedad comunal? ¿En propiedad ancestral? ¿En propiedad privada? Porque también en 94 fue muy claro en que la propiedad privada se iba a conservar, no así necesariamente otros usos y costumbres que están ligados a la tierra. Entonces, Freedom Fighters parece muy radical, pero pareciera que también dentro de la institucionalidad estatal propone una serie de medidas que refuerzan al Estado. Me parece que Freedom Fighters hace un análisis muy interesante y utiliza el reparto agrario nuevamente como esto que algunos denominamos un uso político de la historia. Sabe que es una cuenta pendiente que tiene Congreso Nacional Africano y lo utiliza históricamente con fines políticos. No sé si necesariamente eso se vaya a poder lograr, pero creo que tendríamos que ser muy cautos que en época electoral, un poco al estilo Eduardo Said, ¿quién toma la foto de lo que se está diciendo? ¿No? ¿Cómo se toma la foto y quién presenta tal o cual facción como radical, como de derecha, como de centro derecha, como en el caso del CNA? Pero sin duda, creo que regresando al tema de los indecisos yo creo que se van a decidir o están en un umbral que pasa por una opción radical, entre comillas, que es Freedom Fighters, una opción que es el CNA, que sin duda, pese a lo que hemos estado diciendo, no puede erradicar todos los agravios que dejó 300 años de racismo, y en 30 años mucho menos, pero sin duda tiene cuentas que ha quedado pendientes de llevar a cabo. El tema del reparto agrario, que fue una de las banderas también en los 90s, el tema de derechos humanos, acceso a la educación. Decía el embajador una cosa fundamental: desempleo y salarios, pero no solamente desempleo y salarios desde el punto de vista de porcentajes, sino en disparidad con respecto a sectores blancos y negros. La doctora Hilda hablaba justamente de una pigmentocracia que creo que se puede plantear para el caso sudafricano. Es decir, las clases sociales tienen color en Sudáfrica, y en ese sentido el blanco tiene mayor salario y la brecha que representa eso con respecto a la población negra es también súper grande. Una cuestión que, sumado a lo que decían los dos colegas, es lo siguiente que quisiera colocar.
creo que no solamente es el indeciso, sino es el desencantado. Sí. Porque desde 1994 hasta la actualidad, si uno revisa los márgenes de participación electoral, van a la caída. Entonces no necesariamente creo que tendremos que plantearlo como un desencanto con el apartheid, con el régimen post-apartheid, sino con la propia democracia. Sí. ¿Qué tanto la democracia al estilo occidental sirve para resolver todos estos problemas heredados de 300 años de dominación, cuyo núcleo, entre otros, estaba configurado desde un punto de vista racial? Creo que ahí la clave, el indeciso, pero también el que se ha mostrado desencantado, ese que ha dejado de votar durante prácticamente 30 años. Pues así es, yo creo que hoy más que nunca el legado de Nelson Mandela hay que recordarlo al interior de Sudáfrica, la reconciliación, el pacto político, la igualdad y también la inclusión social. Vamos un corte, regresamos. Trece países del África subsahariana celebran elecciones este 2024, siendo la jornada sudafricana una de las de mayor impacto al tratarse de una de las economías más desarrolladas, único país africano, miembro del G20 y una democracia estable en el continente. En esta jornada podrán contender por primera vez candidatos independientes. Destaca el recién fundado partido Lanza de la Nación y su líder, el expresidente Jacob Zuma, a la izquierda de esta imagen, y quien tiene permitido contender pese a enfrentar cargos de corrupción. El juicio de las urnas le toca la puerta a Sudáfrica. El presidente Cyril Ramaphosa del Partido del Congreso Nacional Africano enfrenta una oferta opositora rabiosa que amenazan con desangelar su aspiración de conseguir la reelección. La carta multipartidista está conformada por 11 partidos de oposición que se suman al nuevo partido político conformado por el expresidente Jacob Zuma, quien se ha librado de un juicio político y de un récord de 8 mociones de censura en el Parlamento, junto con el partido de Julius Malema de los luchadores por la libertad económica. El nacionalismo negro, que se apunta como la tercera fuerza política y quien aboga por la nacionalización de las minas, bancos y la expropiación de tierras para su distribución. Seguimos de regreso comentando sobre las elecciones en Sudáfrica y lo que representan cuando se están viviendo 30 años desde el fin del régimen segregacionista del apartheid. Embajador Jorge, platícanos de la carta multipartidista. Si nosotros vemos el juego o el abanico de los partidos políticos en Sudáfrica, hay 52. Dentro de esos, ¿cuáles son los más importantes? Y esa carta multipartidista, ¿quién es el nombre o la cara más visible? Yo creo que la carta multipartidista es una apuesta importante que proviene del principal partido político de oposición, que es la Alianza Democrática. Pero la Alianza Democrática, que ha ido ganando, lo vimos también en los resultados en las elecciones de 2019, obtuvo 84 asientos en la Asamblea Nacional, pero tiene encima quitarse la etiqueta, el estigma de que es un partido prioritaria o favorablemente hacia los blancos sudafricanos. Y esta propuesta de una carta multipartidista con 6 partidos minoritarios es importante también porque es también conveniente subrayar, hay una elección general parlamentaria, pero el mismo día tiene lugar una elección en las 9 provincias del país. Se elegirá a los miembros de las legislaturas locales. Entonces, hay una reforma en la ley electoral que se promovió el año pasado, en el 2023, que también va a incorporar candidatos independientes en las legislaturas locales. Entonces, Alianza Democrática jugará
esa carta, que además es una alianza preelectoral, está anunciada, con la idea de que si la oposición logra un porcentaje importante, poder formar gobierno. Yo coincido con Hilda, yo creo que las posibilidades del Consejo Nacional Africano son altas, pero el Consejo Nacional Africano tendrá que determinar, ¿se va con los Freedom Fighters? ¿Trabaja ese sector hacia la izquierda que representa también un legado de lo que hizo o no ha logrado todavía hacer el Consejo Nacional Africano, o busca una alianza que hoy parecería muy difícil con Alianza Democrática, pero también en función de cuál va a ser la recepción que haya en algunos partidos, porque todo esto está, como bien señalabas, en función de una serie de entendimientos y de arreglos que tienen que ver con concesiones y lugares que puedan tener en el gabinete de gobierno o en las legislaturas, o inclusive para fijar la agenda legislativa. Entonces, hay una vida política partidaria, pero hay también una sociedad civil muy activa, muy dinámica, con medios de comunicación independientes y con un árbitro electoral también importante, y un ejército que es institucional. El ejército sudafricano es un ejército que en estos 30 años, no se ha enredado en muchos de los enjuegos entre el partido y el gobierno, y eso es importante. Ahora, ¿quién pudiera ser el kingmaker, el partido político que pendule el destino y el futuro de Sudáfrica con estas elecciones? ¿Lo verías más como los Freedom Fighters, estos libertarios, o, obviamente nacionalismo negro, o por el contrario lo estás viendo en Jacob Zuma, que generó su propio partido político, el llamado MK? Bueno, yo considero que los Freedom Fighters no son un partido de izquierda, usan una retórica de izquierda, que es muy distinto. Sí, claro. Y también es importante tomar en cuenta que Julius Malema abiertamente ha expresado su simpatía por Putin. Y eso obviamente en ciertos sectores de la sociedad, de la clase trabajadora africana, cayó muy mal esta situación. Entonces yo a los Freedom Fighters no les doy mucha posibilidad. Ahora, la Alianza Democrática es un partido que está exactamente en la misma posición, nada más que neoliberal, de la era del apartheid. Esto es privatización o reparto de tierras, en fin, pero allí se están manejando ciertas coaliciones. Concretamente, la Alianza Democrática se estaría aliando con el Partido de la Libertad Inkatha. El Partido de la Libertad Inkatha está identificado con la población Zulu, pero además tiene hondas raíces de la época del apartheid y fue de alguna forma estuvo al servicio del sistema del apartheid. Y la última etapa del apartheid, que fue una década prácticamente de guerra civil, el gobierno del apartheid le proporcionaba a Inkatha, que todavía no era partido, obviamente era un movimiento, le proporcionaba tanto armamento como entrenamiento militar. Y eso se supo, hay toda una investigación, se le conoce como el Inkatha Gate. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se va a aliar el Partido de la Libertad de Inkatha con Alianza Democrática? Y además, los otros partidos que son pequeños pero con cierto peso, también son partidos que se identifican muchísimo con el sector empresarial, con la gente blanca. Entonces es muy difícil que realmente haya yo creo que ese es uno de los problemas por los cuales no se ha fortalecido la oposición. Por un lado, el hecho de que todavía tienen demasiados sellos de la época del apartheid, por un lado. Por otro lado, lo que vemos es una extraordinaria fragmentación de la escena política. 52 partidos políticos. Es muchísimo. Además, el propio Congreso Nacional Africano ha sufrido 4 divisiones. Una durante el apartheid, 59. La segunda fue cuando el expresidente, ahora expresidente Thabo Mbeki, formó su propio partido, COPE, el Congreso del Pueblo. Después, Julius Malema formó su propio partido, que es precisamente Julius Malema era el dirigente del ala juvenil del Congreso Nacional Africano, y ahora Jacob Zuma forma su propio partido político.
Pero además, por ejemplo, Jacob Zuma es una personalidad muy extraña, es una personalidad, es muy fascinante analizarla desde el punto de vista político, cómo ha ido subiendo, cómo ha ido escalando. Pero la pregunta es, ¿la gente realmente confiaría a nivel nacional en Jacob Zuma otra vez? ¿Quién sabe? ¿Cómo ves, Marco Antonio? Jacob Zuma, de alguna manera es un personaje, como ya lo dijo Hilda, muy controvertido, genera amores y odios, pero ¿se parece a Trump? ¿Tiene ciertos paralelismos con el trumpismo? ¿Dónde lo colocarías? Yo creo que dos cosas. Uno, es muy difícil, como decía la doctora Varela, anticipar resultados. Claro. Creo que los vamos a ver en la medida que se vaya acercando la fecha y sin duda cuando tengamos ya los resultados electorales. Pero jugando un poco a proyecciones y abusando de lo que no debe hacer la ciencia y anticipar algún escenario, creo yo, siguiendo algunos análisis que se han hecho geopolíticos en Sudáfrica, creo que no necesariamente tendríamos que asumir que CNA pierde la mayoría. Sí. Creo que pudiera lograrse una muy débil mayoría y en ese sentido creo que ese sería uno de mis primeros escenarios. Podría gobernar en solitario. Podría gobernar en solitario porque hasta donde, con todos los indicadores que están como muy frágiles en este momento, una de las situaciones que se plantean es que no necesariamente la gente que se va a otras, hay un desprendimiento sin duda de parte de CNA. Hay gente que por una u otra razón ha dejado de votar por CNA, pero no necesariamente ese porcentaje se va a las alas opositoras, son ese sector indeciso en cierta manera. Entonces creo que puede haber una reducción de la participación sumada también a ese desencantado, a esa gente que probablemente también va a decir yo ya no quiero saber de la democracia, ya no quiero saber de las elecciones, que es un tema también complejo, delicado. Entonces en ese sentido un primer escenario es que CNA no necesariamente pierde la mayoría, pero logra una mayoría a penitas, por muy estrecho margen, y creo que ese sería mi primer escenario. Un segundo escenario, sin duda, son las coaliciones. Una cuestión que creo que podría suceder, que la veo muy cercana, es Freedom Fighters, con también sin duda lo que levanta la doctora Hilda, no necesariamente un partido radical, no sé si necesariamente un partido de izquierda, pero con un manejo de una narrativa muy particular. Sí. Yo recuerdo a Malema hace algunos años cantando una canción que más o menos vendría a ser Aniquila al Boer, y era una apelación muy seria, y de hecho justamente a partir de eso tiene una acusación Malema, que es el tema de alentar discursos de odio dentro de una Sudáfrica que se supone proscribe todo eso. Pero si planteamos también que la sociedad de Sudáfrica está racializada, entonces esos llamamientos de Malema pudieran tener algún tipo de regambre, algún tipo de humus que pudiera generar algún acercamiento o algún porcentaje. Veo muy claro también que las acusaciones a Jacob Zuma por fraude, por corrupción, toda esta historia que tiene Zuma como un político revolucionario, pero que después deviene un empresario también muy notable, las vinculaciones que tiene con Coca-Cola, las vinculaciones que tiene con grandes empresas indias, etcétera, los contratos preferenciales, probablemente resten. Hasta donde yo entiendo, es un partido muy nuevo, es un partido muy pequeño, con base electoral solamente en la provincia en la cual está asentado Zuma. Entonces creo que en ese sentido no confiaría tanto en un porcentaje amplio, pero también hay que decir que mucha población defendió a Zuma cuando pasa por una acusación de corrupción. Hubo desencuentros, hubo protestas, hubo toma de calles, entonces está, creo que, bastante interesante. Mis dos escenarios son esos, pero habría que seguir de manera muy cautelosa todo lo que estaremos viendo en los próximos días. ¿Cómo es posible que Jacob Zuma tenga tantas vidas? Hilda, prácticamente 8 mociones, que esquivó 8 mociones en el Parlamento, esquivó un impeachment, un juicio político. ¿Cuál es el cálculo político que tú haces de este personaje? Bueno, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que Nelson Mandela no tenía mucha confianza en él. Nelson Mandela, por ejemplo, y gente del entorno de Nelson Mandela veía en Jacob Zuma a la Sudáfrica que debería de quedar
en la historia, en el pasado, totalmente. Un hombre que presume de tener varias esposas, que presume de tener muchos hijos, en fin. Pero en esa época, él adrede jugaba un bajo perfil político y él se alió, aunque parecía que eran dos personalidades distintas, opuestas, con Thabo Mbeki. Y supo aliarse con Thabo Mbeki y Mandela lo previno, le dijo, ten cuidado porque no podemos confiar en esta clase de persona. Por cómo subió Jacob Zuma, por una enorme popularidad entre la gente de origen Zulu. Es por excelencia el hombre del pueblo. La gente lo quiere, él es muy, muy agradable al platicar, él canta muy bien, en las ceremonias luctuosas se acostumbra a cantar, muchas veces él es invitado precisamente a cantar en las ceremonias religiosas por esa razón de que canta muy bien, y él supo mantener un perfil político muy, muy bajo cuando se pudo. Además, por ejemplo, una cosa que se decía, un hombre así no puede llegar a un puesto importante de dirigencia. ¿Por qué? Porque es un desastre administrativo. Decían, él no sabe ni siquiera en un momento dado contar con secretarias, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas muy simples. Él no tiene nada que ver con la vida que implica un cargo público tan importante. Y sin embargo fue subiendo. Y fue, otra cosa que es importante, Thabo Mbeki pensó que por el perfil político tan bajo, no iba a ser un opositor, no podía ver en él a un enemigo, un probable contrincante, y resultó exactamente lo contrario. Cuando Jacob Zuma se sintió fuerte, se volteó contra el que había sido su aliado, concretamente contra Thabo Mbeki, y esa es la razón, ahí están las intrigas por las cuales Thabo Mbeki tuvo que renunciar a la presidencia, independientemente de los errores, en fin, pero el que movió en un momento dado el terreno fue Jacob Zuma. Y bueno, cuando ya Jacob Zuma sube al poder, hubo una serie de escándalos y la pregunta es cómo la gente lo sigue apoyando, porque ven en él a un hombre que los entiende. Jacob Zuma, a diferencia de la élite política del Congreso Nacional Africano, él viene de clase trabajadora. Es probablemente dentro de la clase política alta del Congreso Nacional Africano la persona que menos estudios tiene, pero obviamente fue militante, fue activista cuando era muy joven, estuvo en la cárcel, o sea, tiene una trayectoria. Y además lo que a mí me parece muy interesante es que él sabe cuando viene la ola grande, él se agacha. Cuando viene la ola chica, él se lanza y se lanza a matar. Entonces, por ejemplo, esto de que aparentemente ya estaba totalmente excluido, que no sé qué tanto, muchos juicios. Además, cuando él fue por primera vez electo, ya tenía cargos bastante serios de corrupción, de no sé qué tanto. Y aún así, entonces, a mí, por ejemplo, aquí subrayaría una cosa. Muchas veces cuando hay jefes de Estado africanos que son o corruptos o dictatoriales o yo qué sé, se tiende a decir, no, es que como son poco inteligentes, no es cierto. Por ejemplo, Jacob Zuma tiene una astucia, un diente, un colmillo político impresionante. Entonces él sabe cuándo atacar y cuándo no atacar. Y sabe que tiene un apoyo extraordinario entre la población, fundamentalmente zulu. Claro. Ahora, Jorge, hemos hablado de los temas candentes de la campaña, la expropiación de tierras, tenemos que hablar de la crisis minera, porque ahí Cyril Ramaphosa es fundador del sindicato minero, todo ese tema está ahí, pero otra cosa que quiero que se me olvide son los apagones, es decir, una falta de abastecimiento de electricidad. ¿Cómo está jugando esto o está presionando el sentido del voto? Yo creo que estamos en un contexto de un proceso electoral a unos cuantos días de la elección, en donde está en juego también el respaldo que la ciudadanía, que el elector tiene respecto de la calidad del gobierno y de los servicios que proporciona el gobierno. Entonces, sí, mientras escuchamos en una agenda de los Freedom Fighters hablar de nacionalización y este nacionalismo africano, este nacionalismo negro que tiene que ver, sí, con tierras, como ya mencionaba Marco, pero tiene que ver también con empresas mineras, que tiene que ver con bancos. Y cómo vemos en este momento que
estamos llegando a una elección de un país que se asumía llegar a esta elección en un momento mucho más asertivo, y hay muchas interrogantes, interrogantes políticas e interrogantes respecto de la viabilidad, la prosperidad de un país que se proyecta internacionalmente como una potencia intermedia. Entonces, a muchos de los votantes africanos, sudafricanos, les va a importar a la hora de determinar en esas 3 boletas que tendrá enfrente cuál es el sentido de su voto y dónde está, y en donde factores de atracción, como puede ser un líder del calibre de Zuma, que llega a generar también un cambio en las condiciones, porque es muy probable que obtenga un importante respaldo, ciertamente, alrededor de la provincia, de la población Zulu, y alrededor de los 12 millones que hay en esa provincia. Entonces, creo que en ese sentido, también la crisis en el suministro de energía, el anuncio que acaba de hacer el presidente Ramaphosa de una nueva legislación para un seguro de salud universal, que es una apuesta electoral, pero vamos, a las claras. Claro. Pero está tratando en ese sentido de galvanizar para tratar de lograr esa apenas mayoría a la que apuntaba Marco, pero que podrá estar también en duda si hay, para el momento de la elección, ya no digamos un desencanto, una profunda insatisfacción respecto de lo ocurrido. Marco, brevemente, háblanos rápidamente de los factores que están limitando el crecimiento económico, obviamente comentando ya todo lo que se ha dicho, pero me llama la atención, Sudáfrica es un gigante económico de África, pero es el país más desigual del mundo. Sin duda. Eso creo que no podemos omitirlo, Hilda, en el debate. Yo creo que ese es un punto espectacular, digamos, de lo que queda pendiente después de 1994. A mí me parece que después de 1994, y no es una responsabilidad única del régimen post-apartheid, la mayor parte de los gobiernos independientes en África se engancharon en una ruta en favor del desarrollo y del crecimiento y el progreso. Y en ese sentido postularon un horizonte, digamos, hacia el cual deseaban llegar. Pero eso dejó intacta una crítica a un sistema económico de corte capitalista, que en sentido estricto hoy queda muy claro que reparte desigualmente las cosas, es decir, bipolariza a la población. Y en ese sentido creo que tendremos que empezar a hablar de que el sistema económico en Sudáfrica probablemente también se reproduce a partir del propio racismo, tal como decía Malcolm X, es decir, no hay racismo, no hay capitalismo sin un aporte esencial del racismo. Y creo que eso en el caso sudafricano forma parte de esa desigualdad tan profunda. Claro. ¿Cómo es que se lanza? ¿Cómo es que puede ser un país potencia? ¿Cómo es que poco porcentaje, alrededor 10% de la población, puede tener en sus manos tanta riqueza? ¿Y cómo es que puede haber tanto margen de personas negras empobrecidas? Eso tiene que ver sin duda con una crítica a un sistema económico muy en particular, que creo que ninguna de las 3 opciones lo está planteando de manera seria. Yo creo que incluso ese es un problema no solo de Sudáfrica, sino en general del continente africano. Claro. Algo sucedió después de 1990 que nos empezamos a alejar de esas críticas. Bueno, vamos a un corte, regresamos. El Congreso Nacional Africano funcionó inicialmente como un movimiento de liberación durante la era del apartheid, después de lo cual se transformó en un partido político para participar en la elección de 1994. Desde entonces, ha obtenido el mayor porcentaje de votos en las elecciones a la Asamblea Nacional, permitiéndole gobernar en solitario, aunque su porcentaje ha disminuido desde el 2009. Se anticipa que en esta jornada electoral sea el partido más votado, aunque los expertos señalan que no rebasará el umbral del 50% en este 2024, obligándolo a formar una coalición con otros partidos para continuar liderando el gobierno.
Sudáfrica es un país que desempeña un papel significativo a nivel regional e internacional. Se trata de la economía más grande de África, el único país participante del G20 y un miembro destacado de los países BRICS junto con Brasil, Rusia, China e India. Sin embargo, este país, que abriga una enorme riqueza mineral, luce desangelado por la toma de decisiones de sus élites políticas y la corrupción rampante que penetra el malestar económico y social. El desempleo juvenil, la pobreza urbana y los choques sociales y laborales sellan un contexto de enorme preocupación junto con la creciente desigualdad social y la escasez en el suministro de electricidad. Seguimos de regreso comentando sobre las elecciones de Sudáfrica. Hilda, Sudáfrica es un país que forma parte de los BRICS y también del G20, pero ¿qué atributos tiene Sudáfrica en el mundo para todas aquellas personas que nos acompañan en el canal del Congreso? ¿Qué destacarías? Bueno, es importante tomar en cuenta que es una pieza clave para el capitalismo internacional desde finales del siglo XIX, o sea, no es desde ahora. Claro. ¿Y qué tiene? Por un lado, una posición geoestratégica fundamental, con costas en el Océano Índico y en el Océano Atlántico. Además, tiene varios puertos naturales, lo que no es frecuente en África. Tiene varios puertos naturales, tiene una posición subrayo extraordinaria, tiene vecinos muy importantes también. Para Sudáfrica, la agenda África es fundamental y precisamente es tomando en cuenta la calidad de sus vecinos, pero además tiene una serie de minerales importantes como pueden ser diamantes, oro, en fin, ahorita no me acuerdo qué tantos tiene. Pero además tiene una agricultura tecnificada, una industria sofisticada que tiene en parte son armadoras, pero en parte es fabricante. Es una economía sumamente compleja, muy sofisticada y además actualmente Sudáfrica es el principal inversor en la gran mayoría de los países africanos, inversor extranjero. Entonces, por ejemplo, las marcas, hay cosas de Sudáfrica que uno puede encontrar en cualquier otro país, por ejemplo, en el sector de turismo, en el sector de la cibernética, en el sector, incluso del sector de supermercados. Entonces es muy fuerte la importancia de Sudáfrica en África, pero al mismo tiempo es muy importante Sudáfrica a nivel mundial, y aquí yo ubicaría, por ejemplo, tanto Estados Unidos como para Rusia. Para Estados Unidos es fundamental que tenga allí un aliado, que no vaya a haber una base militar en el momento de Rusia o de China, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante, pero además la trascendencia que tiene a nivel internacional como un país defensor de los derechos humanos es muy importante. Lo que hace o dice el gobierno sudafricano tiene muchísima relevancia. Hubo unos ejercicios militares hace poco, fueron entre el ejército de Sudáfrica, el de China y el de Rusia, que en Estados Unidos causó una alarma verdaderamente impresionante. Pero nadie se fijó que un año antes había habido ejercicios conjuntos Estados Unidos-Sudáfrica. Entonces Sudáfrica está en una posición muy difícil porque están nadando, es como si a un niño lo lanzáramos a nadar en aguas profundas. Ahora, en cuanto a Rusia, también eso, por ejemplo, para Rusia es importante Sudáfrica también. No solamente por sus riquezas naturales, por su posición geográfica, yo aquí agregaría también la principal riqueza que tiene Sudáfrica es su gente. Y en general esto yo lo diría para África. Cuando se habla de por qué es importante, porque tiene estos recursos, lo más importante es su gente. Claro. Su gente es sumamente valiosa. Bueno, entonces en el caso, por ejemplo, de Rusia, se ha criticado mucho que el gobierno sudafricano no ha adoptado una posición firme de condena a Rusia en relación con Ucrania, ¿no? Se ha mantenido, y entonces lo que ellos dicen, nosotros defendemos una negociación, una salida pacífica, una salida negociada, pero de ahí no pasan. Sí. Pero ahora con lo que hizo en favor para tratar de evitar el genocidio en Gaza, obviamente subió a nivel internacional su prestigio y su capacidad de negociación. Eso es sumamente importante. Claro. Entonces ahorita es como si Sudáfrica estuviese un poco, digamos, en el año 94, porque se lo quieren ganar, perdón por el uso coloquial, tanto Estados Unidos como China,
como Rusia, como Turquía. Claro. Entonces hay Entonces es un país muy codiciado en la geopolítica internacional, quizá muy cercano a China, su principal socio comercial, más alejado de Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo ahí? Es un protagonista, vaivén? es un protagonista fundamental en un escenario geopolítico con múltiples crisis y con escenarios sumamente complejos, en donde además, yo decía al inicio de este programa, que tiene también un peso que gravita en el continente, que gravita también en la relación con la India. O sea, hay que no solo pensar en el BRIC como grupo, sino en el enjuego que los propios miembros de ese grupo tienen entre sí. Y entonces ahí Sudáfrica es un país con un peso específico muy importante. Le va a corresponder presidir los trabajos del G20 el próximo año. Quien resulte electo por la Asamblea Nacional, porque acordémonos que la elección en Sudáfrica no es una elección directa. El presidente no se elige por el voto popular, claro, sino se elige a partir de los resultados en la elección legislativa. Pues va a tener esa responsabilidad y va a tener que establecer o restablecer o modificar esos vínculos tanto con los Estados Unidos, con Rusia, con China, con Turquía y con la India y otros de los actores y protagonistas en el escenario internacional, ejerciendo un peso específico consecuente, no con déficit que en su momento lo hemos visto y ha habido en ese sentido ganancias o pérdidas para algunos quienes han encabezado a Sudáfrica. Marco Antonio, últimas notas, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría preguntarte, como mexicanos, ¿qué nos perdemos si no le damos seguimiento a la escena política, económica y social en Sudáfrica? Yo creo que Sudáfrica, en tanto mexicanos, representa todo un referente. Yo creo que México fue uno de los países que, por supuesto, vigiló de manera muy incisiva el desarrollo de la crítica al apartheid. Y yo creo que en ese sentido hay un emparentamiento en materia de políticas exteriores. Yo creo que Sudáfrica y México en materia de política exterior son un binomio que creo que todo sexenio tendría que esforzarse en mantener. En ese sentido creo que también tendremos que vigilar de manera muy cautelosa o perseguir de manera muy cautelosa también la condena que ha hecho Sudáfrica hacia el tema Israel-Palestina. En tanto resultante de un colonialismo de asentamiento, Sudáfrica creo que era un factor fundamental en la crítica. Así lo hizo, correspondió en materia de política exterior, es decir, actuó de manera adecuada. Y en ese sentido creo que México también tendría que vigilar de manera acompañar de manera muy cautelosa este tipo de decisiones. Un último punto. Yo creo que estamos obligados en el siglo XXI a hacer también un balance en contrasentido de Sudáfrica. Se habla de las oportunidades de inversión que ha abierto Sudáfrica, se habla de una Sudáfrica como potencia a nivel internacional, sin duda lo es, pero también tendremos que revisar cómo es que una potencia internacional mantiene bajos salarios y desigualdad en brecha salarial en negros y blancos, es decir, hay una transferencia de plusvalor a través de la explotación del trabajo negro sudafricano y en ese sentido, si eso mantiene la espectacularidad de Sudáfrica a nivel internacional, también tendremos que hacer una revisión fundamental de eso. África no puede seguirse planteando como un espacio de saqueo, como un espacio de recursos minerales ilimitados, porque eso contribuye a una lógica biocida en el continente y en ese sentido una lógica biocida es una lógica colonial. Las colonias del siglo XIX, si no es que antes, plantean a Sudáfrica y al continente africano como un espacio de explotación. Entonces creo que llegó el momento de hacer una revisión y no plantear a África como un espacio vacío, por muy importantes que también sean los socios. Y en ese sentido, embajador, necesitamos reforzar la presencia de México, la presencia diplomática de México en África, Brasil, inclusive Cuba, Venezuela tienen mucho más representaciones diplomáticas que México. Tenemos un déficit colosal. Sí. Seguimos manteniendo 8 representaciones en el continente africano, lo cual es vergonzoso, hay que decirlo con todas sus letras. Pero yo creo que también lo que tenemos es una vinculación con África que vaya con otros elementos de la ecuación de cuál es el papel, el lugar, la presencia de México en los asuntos mundiales y de África en los asuntos mundiales. Entonces, yo en muchas ocasiones creo que no hemos ido en la dirección
acertada para reafirmar que necesitamos incrementar una embajada aquí, otra embajada. Necesitamos en los próximos 2 años replantearnos una política exterior que en el caso de África ubique al África de hoy, 2024, no en los referentes del pasado, sin olvidar el pasado, pero teniendo presente qué es lo que se juega en ese sentido para los asuntos globales, cuál es el papel que tienen hoy los africanos y no ponernos a lamentar otra vez que no ganamos candidaturas porque no sabemos hacer el trabajo de cabildeo con el Grupo Africano en Naciones Unidas. Tiene que cambiar y quienes tenemos que generar ese cambio somos nosotros. Los africanos nos siguen esperando y nos siguen reclamando con razón. Bueno, pues se nos acabó el tiempo en esta mesa de análisis. Gracias a la doctora Hilda Varela, al embajador Jorge Álvarez Fuentes y a Marco Antonio Reyes. Seguimos adelante con el programa, no se vaya. Sudáfrica ha dado pasos considerables para mejorar el bienestar de sus ciudadanos desde su transición a la democracia a mediados de los años 90. No obstante, el progreso se ha estancado. Los desafíos estructurales, la pandemia y el débil crecimiento han socavado los avances en la reducción de la pobreza. La alta desigualdad se perpetúa por un legado de exclusión, con un 10% de la población concentrando el 71% de la riqueza del país. La corrupción e ineficiencia gubernamental han hecho que el crecimiento económico disminuya, con la deuda bruta aumentando del 45 al 75% en los últimos 30 años. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Complejo Cultural Los Pinos por las posibilidades para grabar en estas instalaciones. Hasta pronto. El Canal del Congreso presentó